Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que estamos alejados de ti en medio del pecado y por nuestras maldades e iniquidades que éramos enemigos tuyos, tú tuviste misericordia de nosotros y a través de Jesucristo el eterno juicio y castigo que merecíamos nosotros lo recibió Jesús y limpiaste nuestros pecados eternamente. Sin ningún mérito, Señor, tú nos salvaste. Y por tu gran amor y a través de la fe, Señor, que hayamos podido recibir la salvación, toda esta gran gracia, te lo agradecemos. Señor, nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para aprender tu palabra y para alabar tu gran gracia que tuviste con nosotros. Y también, Señor, te agradecemos por hacernos permanecer dentro de esta santa comunión. Y sabemos y confiamos de que estás con nosotros también en este momento. Y debido a la pandemia del coronavirus, todos los hermanos y hermanas y todas sus familias, Señor, que están escuchando la palabra por medio de plataformas online, te pedimos de que estés con cada uno de ellos también y que los santifiques cada vez más y que los hagas más perfectos, Señor. Todas las iglesias que están en nuestro país y todas las iglesias que están en todo el mundo, Señor, sabemos de que tú estás protegiendo a cada una de ellas y de que antes de que vengas, Señor, a esas almas pobres que aún no han comprendido tu gracia, Señor, para que podamos predicar el Evangelio de la gracia, para que puedan recibir la salvación y que todo esto se convierta en una gran obra para ti, Señor, y te lo pedimos fervientemente para que actúes sobre nosotros. Y Señor, también te pedimos de que a través del Espíritu Santo y el poder de tu palabra nos sustentes y que podamos predicar el Evangelio con más fuerza, Señor. Te pedimos de que nos ayudes así también. Los hermanos y hermanas que puedan estar en medio de la enfermedad, o los hermanos y hermanas que son débiles de fe, o los hermanos y hermanas que han caído en alguna tentación, te pedimos, Señor, de que los sanes lo antes posible y que ninguno caiga, Señor, y que les des a cada uno sus respectivas gracias. Tú que nos das, Señor, la palabra que necesitamos en nuestro día a día y nos enseñas el camino de la verdad en esta hora, la palabra que nos quieres dar, Señor, tu santa voluntad, cómo debemos vivir, cómo debemos obrar, Señor, te pedimos de que nos enseñes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Vamos a buscar en la Biblia, San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 8. Voy a leer yo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hasta aquí. Los domingos por la mañana estamos llevando a cabo, ¿no? Este San Mateo capítulo 5, el sermón en el monte. El Señor dijo qué tipo de personas son bendecidas a los ojos de Dios y cómo podemos recibir esas bendiciones. El Señor está frente a nosotros en este momento y nos está diciendo lo mismo. Antes de hablar de esta palabra, necesito
decir algo primero. Es sobre la vacuna contra el coronavirus, ya que la vacunación ya ha comenzado. Entonces, las personas están recibiendo las vacunas ahora y hay algunas personas que parecen que se están confundiendo al respecto sobre esta vacuna. Todos los medicamentos tienen buenos puntos y pueden tener efectos secundarios, pero pueden ser diferentes según la constitución y el estado de salud de cada uno. Pero en lugar de eso, lo que estoy tratando de decir es que hay personas que bíblicamente malinterpretan esta vacuna de manera extraña. Así que quiero hablarles de esto un momento. Yo escuché esto a través de YouTube. Una vez que tú eres vacunado, no solo te da la inmunidad hacia el coronavirus, sino que contiene algún otro gen que modifica el ADN. Por lo que si recibes esta vacuna, otro gen diferente al de nuestro cuerpo entra en nosotros y en términos simples es que se hibridan, ¿no? Se convierten en híbridos, al igual que los humanos y las bestias se mezclan. ¿A qué es terrible, verdad? Y el malentendido fundamental de la Biblia es que en Génesis 6, antes del diluvio, los hijos de Dios, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, ¿no? Entonces dieron luz a niños y eso se les considera como Nefilim, ¿no? Se confunde de que piensan de que el Hijo de Dios es un ángel caído y las hijas de del hombre son solo humanos y el ángel y el hombre se casan, ¿no? Y dan luz a hijos, a niños. Y ese es el famoso Nefilim, ¿no? Una persona especial. Pero la palabra irrazonable es que el Hijo de Dios no está enseñando a los ángeles. Eso es el primer error. El primer malentendido. Según en Génesis 5, después del diluvio, los descendientes de Caín abandonaron completamente a Dios, ¿no? Son las personas que han dejado a Dios, ¿no? Porque quisieron desarrollar todo tipo de civilizaciones, desarrollar el arte, hacer máquinas afiladas con varios hierros y desarrollar de manera muy mundana el mundo. Esos son los descendientes de Caín. Las personas que no conocen a Dios en el mundo piensan que son los más brillantes y piensan que les va a ir mejor en el mundo, ¿no? Entonces tratan, ¿no?, de hacer de esta tierra que es maldita realmente en un mundo muy divertido y habitable a través del esfuerzo humano. Pero en lugar de Abel, a quien Caín mató, Dios le dio otro hijo, ¿no? Es Set, ¿no? Los tres descendientes finalmente invocaron a Dios y entre los descendientes de Set estaba Enoc, a quien tomó vivo mientras caminaba con Dios, y entre los descendientes de Set estaba Noé, también quien fue salvo al obedecer la palabra de Dios cuando juzgó al mundo por diluvio. Así que los hijos de Dios e hijas del hombre, los descendientes de Set, a quien Dios dio en lugar del muerto Abel, fueron llamados hijos de Dios, la descendencia de Set. Abel
es la imagen del cristiano salvo y también es la imagen de Jesucristo. Así como Set nació por la muerte de Abel, a través de la muerte de Jesús, el Señor nos dio la vida, ¿no? Por eso somos cristianos. Él murió por todos. Jesús mostró de antemano que muchas personas que creen, ¿no?, que creyeron por la muerte se salvaron y se convirtieron en hijos de Dios, ¿no? Los descendientes de Caín son las personas de este mundo que han dejado a Dios hasta el fin, pero los descendientes de estos tres y los descendientes de Caín se mezclaron en este capítulo 6 de Génesis. Los hijos de Dios han caído. Ese es el problema. Es por eso que los descendientes caídos de Set y los descendientes de Caín, Dios los juzga con agua. Eso en otras Biblias, ¿no? Ahora no tengo tiempo para explicar en detalle, pero en otras Biblias lo malinterpretan, ¿no? Sin embargo, los descendientes de Set fueron juzgados por el agua porque estaban corrompidos, pero en 1 Pedro 3, el cuerpo fue juzgado por el agua, pero el espíritu fue hecho para vivir a través de Jesucristo. En otras palabras, el cuerpo fue disciplinado, fue castigado e incluso murieron en el diluvio, pero los descendientes de Set, su espíritu, ¿no?, permaneció hasta que Jesús vino y recibieron la salvación. Si miran de cerca, no se refieren a nadie, sino a los descendientes de los tres que murieron en el diluvio. Los descendientes de Caín perecerán porque sus cuerpos morirán y sus almas serán juzgadas. Pero cuando Jesús dijo que los hijos de ese hombre eran ángeles caídos, los ángeles no se casan, ni se casaron, ¿no? Son simplemente seres espirituales. Sin embargo, es ridículo preguntar cómo se puede casar una persona con un ángel y tener hijos, ¿no? Pero sin embargo, en esta vacuna del coronavirus, que debido a la corrupción, dice que va a meter el ADN de Nefilim, ¿no? ¿Entienden esto? Y luego, Lucifer, el ángel caído, va a entrar ahí también. Están diciendo todo tipo de cosas. Y lo dicen y lo están gritando de manera alta también. Y si van un paso más allá, y si recibes la vacuna, dice que se obtiene la marca de la bestia, como está escrito en el capítulo 13 de Apocalipsis. Pero nosotros sabemos cuál es la marca de la bestia. La marca de la bestia es que después de que termine la era de la gracia y Jesús viene al aire por última vez y todos los cristianos que nacieron de nuevo son arrebatados, los judíos esparcidos por todo el mundo regresarán a la última tierra de Israel para los últimos 3 años y medio del periodo de 7 años de tribulación, y todos sus antepasados. Y entonces van a llegar a creer de Jesús, a quien habían crucificado y matado, que era el Mesías prometido por Dios. Y si vemos en Apocalipsis 11:3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Es decir, los próximos 3 años y medio, en esos 7 años de tribulación. Está escrito exactamente 1260 días. Y estos 2 testigos aparecen para predicar el Evangelio de la gracia de Dios a los israelitas y recibirán por última vez 144.000 judíos. Y está escrito en Apocalipsis 7, que recibirán la salvación. Se les da a los últimos judíos la oportunidad de recibir la salvación. Y por otro lado, en los próximos 3 años y medio, el anticristo aparece y gobierna el mundo, ¿no? Pasan 3 años y medio antes de que los 144.000 sean salvos, y después de que pasen los 3 años y medio probablemente se construirá el templo de Jerusalén durante los 3 años y medio completos.
Luego el hombre de pecado, hijo de la perdición, como está escrito en 2 Tesalonicenses 2, se sienta en ese templo y se llama a sí mismo Dios. Ese es el anticristo. Así que los judíos que no creyeron hasta entonces, ¿no? Cuando, ¿no?, dijeron que era Dios y el Cristo, ¿no? Dijeron, ¿no? Entonces, este es el Mesías que estábamos esperando. Entonces, pues servirán al anticristo. Y ante anticristo aparece un falso profeta, ¿no? Se dice, ¿no? Al igual que Juan el Bautista, ¿no?, era el profeta para testificar a Jesucristo, para testificar a Jesús, también aparecerá un falso profeta que aparece ante anticristo para profetizar al anticristo para que las personas lo sirvan. Y dice que va a hacer grandes señales también, como Elías, que hizo caer fuego del cielo a la tierra a través de... va a engañar. Con el poder de Satanás va a engañar a través de a mucha gente, a través de milagros, e incluso va a hacer ídolos de anticristos y va a dar vida a esos ídolos para que hablen también, y la gente pues se va a asombrar en ese momento y va a servir a esos ídolos para postrarse, y no, si no te postras en esos ídolos vas a morir. Y también inclinarse ante esos ídolos, y también va a recibir la marca en la mano derecha o en la frente. Ese es el 666, ¿no? Si vemos en Apocalipsis, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Al fin y al cabo, eso es el infierno eterno. Entonces, ahora mismo, en tiempos no es ahora. Recibir la marca de la bestia significa que los cristianos no reciben la marca de la bestia mientras están en la tierra, ¿no? El anticristo aún no ha aparecido. No encaja en los tiempos. Y también, ¿no?, que se va a inclinar ante los ídolos del anticristo y que van a recibir la marca en la frente y en su mano derecha, que ese es el juicio de Dios sobre los judíos y los gentiles que no creen en el evangelio hasta el final, ¿no? En lugar de recibir la marca y perecer, primero van a servir al anticristo, y en lugar de a Cristo, ¿no? Al fin y al cabo, esa marca se recibe en la mano derecha o en la frente, ¿no? Pero, ¿no? Se recibe esta marca en la mano derecha o en la frente, y la vacuna ahora mismo se está vacunando en la izquierda. No se vacuna en la frente ni en la mano derecha. Todo está mal. Están tratando de malinterpretar las cosas, ¿no? Si vemos en 2 Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, ¿no? Si se intenta desenredar la Biblia a la fuerza e intenta engañar a otras personas, finalmente va a perecer juntos. Los cristianos sabemos lo equivocado que está esto. Entonces, algunas personas se preguntan si deben o no recibir esa vacuna, una vacuna por eso, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Al fin y al cabo, hay algunos efectos secundarios que vas a tener al vacunarte, ¿no? Y ahora en todo el mundo las personas se están vacunando. Sin embargo, no se puede concluir que se deba a la vacuna del corona, porque no solo pasa con la vacuna del coronavirus, sino también hay otras vacunas que tienen tales efectos secundarios, y significa que cada persona debe juzgar según su propia salud o constitución, y no deben conectarlos, por así decir, religiosamente o por medio de la fe, ¿no? Es porque me vienen continuamente preguntas sobre esto. Entonces yo así les he dado la respuesta rápida, ¿vale? Hoy, la clave de la verdadera felicidad, ¿no?, aquellos que son limpios de corazón, también son bendecidos.
Ser limpios de corazón, limpios, es que eres limpio, eres puro, eres inocente, que eres santo. Y también ser puro, ¿no? Una persona en el cual no tiene suciedad o maldad. Limpio de corazón. Pero nadie, entre todas las personas, ¿no? Nadie tiene un corazón puro desde que nace, porque una persona nace como un pecador. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿no? Y perverso. Este es el corazón de todas las personas. Si vemos en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ese es el corazón de todas las personas, lo vuelvo a repetir. El hombre es la más engañosa y corrupta de todas las cosas que Dios ha creado. En estos días hay muchas personas que son peores que las bestias hoy en día, que los animales. Hoy en día aparecen noticias que informan que hay padres que incluso matan a sus propios hijos, matan a niños al azar, y esto las bestias, los animales no lo hacen. No solo lo hacen los humanos. Perdón, esto es lo que hacen los humanos. Y más malvado. Son más malvados que los propios animales. Ese engañoso corazón, que es más que todas las cosas y perverso, es Satanás el que controla ese corazón. Solo hay una persona en el mundo que nació con un corazón limpio y puro, que es Jesucristo, y nadie más. Si vemos en Job 14:4, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Donde está lo inmundo, pues sigue saliendo lo inmundo. Si vemos en San Marcos 7, de 21 al 23, vamos a buscarlo un momento. San Marcos capítulo 7, versículo 21 y 23, en las palabras de Jesús. Del versículo 21 al 23, voy a leer yo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todas estas cosas salen del corazón. Debido a que el corazón está sucio, pues las cosas sucias simplemente se están derramando. Sale por la boca, sale por medio de acciones. Aquí aparecen 13 tipos de cosas malas y sucias que salen del corazón, y Jesús está hablando esto. ¿Pero va a ser solo esto? No. De él se derivan todo tipo de pecados. Todas estas cosas malas, porque de dentro del corazón de los hombres. Y esto hace ensuciar a otras personas también. Es por eso que una persona puede cometer cualquier pecado, porque su corazón es instintivamente muy corrupto. Existe la posibilidad de pecar. Si vemos en Salmos 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. El pecador está lejos de Dios desde el vientre de la madre, ¿no? Y su corazón lo está controlando Satanás. Y por eso no puede vivir honestamente las personas y están yendo por el camino equivocado. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces,
Porque dentro del corazón de los hombres salen estas cosas. El corazón debe ser limpiado. Desde ese corazón inmundo que empezó, tiene que ser limpiado para que una persona reciba las bendiciones de Dios. Pero, ¿cómo se puede limpiar? Si no se limpia, será maldecido en lugar de recibir la bendición de Dios. Si vemos en Apocalipsis 21-27, mientras habla sobre el cielo, allí no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los pecadores no pueden ir a ese lugar santo. Solo los que hayan recibido la salvación a través de Jesucristo y que hayan nacido de nuevo. Solo esas personas pueden ir al cielo. Entonces, ¿quiénes son las personas que tienen un corazón limpio? Es el corazón de una persona nacida de nuevo, un cristiano. Los cristianos salvos y que han nacido de nuevo son aquellos que han recibido la vida de Cristo y el corazón de Cristo. Así como los descendientes de Adán heredan el corazón depravado debido al pecado de Adán, cuando nosotros nacemos como hijos de Dios, recibimos la vida de Dios a través de Jesucristo y el corazón de Jesucristo también lo recibimos. Ese corazón es un corazón puro y limpio. El corazón es más precioso que nuestra propia carne, pero sin embargo, la gente ni siquiera sabe lo que le sucede a su corazón porque intenta limpiar su carne, su cuerpo. Y no sabes qué tan sucio, ni no sabes cómo lavarlo y finalmente vives suciamente. Por eso, es natural que una persona que no ha recibido la salvación viva en medio del pecado, porque es natural. Y una persona nacida de nuevo ha recibido la vida de Dios y el corazón de Cristo, por lo que es natural vivir limpiamente. Entonces, nosotros sabemos de que nuestro cuerpo tiene que estar limpio, pero la limpieza del corazón es mucho más importante. Las personas intentan, las personas del mundo intentan limpiar su corazón. ¿Y cómo es? Pues intentan cambiar sus corazones a través de la educación y a través de la religión del mundo. El propósito de la educación es crear un hombre como hombre, un hombre humano, un hombre con personalidad, pero como nosotros sabemos, ¿te vas a convertir en una persona limpia porque hayas aprendido muchos estudios de este mundo? No. La religión trata de hacer buenas a las personas, pero ¿puede la religión cambiar el corazón de las personas? Las personas en este mundo que no conocen la Biblia piensan que si una persona recibe una buena educación o y lleva una vida religiosa y tratas de tener un buen corazón, ese corazón de esa persona puede volverse cada vez más limpio y más bueno. Está bien, pero a la vez es incorrecto. ¿Por qué? Tú, una oveja que es apacible, si lo entrenas, ¿lo puedes convertir en una bestia feroz? No puedes. Si entrenas a las bestias feroces, pueden volverse gentiles, eso sí, pero dentro de esas bestias hay un temperamento aún de feroz bestia, y ese temperamento feroz puede manifestarse en cualquier momento.
Recientemente hay personas a las que les gustan los gatos y se ven lindos, ¿verdad? Se ven bonitos, pero son la familia de tigres, lo saben. Son cazadores, son bestias, feroces. Tienen dientes feroces y garras feroces. Si tocas a un gato que fue muy bien criado en casa, ¿no? Y si lo molestas, te hace que, ¿no? Yo muchas veces he sufrido esto. Por eso yo odio a los gatos. Aunque sea muy bonito, aunque aunque me quieran dar un gato muy bonito, yo no quiero. Porque dentro de ese gato hay un temperamento de una bestia feroz y no sabes cuándo puede aparecer. Debido a que el corazón humano es más depravado que la bestia, hay un corazón falso, engañoso y corrupto y perverso. Por lo tanto, no se puede tener un corazón limpio en este mundo mediante la educación o la religión. Ningún esfuerzo humano puede cambiar la mente de una persona, no puede cambiar el corazón de una persona. Es como si finges ser bueno por fuera, pero por dentro es completamente lo contrario. Eso se llama hipocresía. Si observas las palabras de hipocresía en caracteres chinos, aparece, ¿no? Aparece la letra de persona y también aparece como la mentira, falso, ¿no? Entonces, si se junta, eso es la hipocresía. Hipocresía es fingir ser bueno. Vamos a buscar un momento San Mateo capítulo 23, versículo 27. San Mateo capítulo 23, versículo 27 y 28. Desde el versículo 27 hasta el 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Lo que Dios más odia es la hipocresía. Exteriormente parece ser bueno, santo, piadoso. Entonces Jesús dijo, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Si vas a Jerusalén, en Israel, hay sepulcros blancos, ¿no? Si se fijan en las fotos de Jerusalén, hay como sepulcros blancos aquí en el Monte de los Olivos. Todo eso son tumbas, son sepulcros. Y esto yo lo vi, porque yo fui a Jerusalén 3 veces. Y todos esos son sepulcros. Y lo han pintado todo de blanco. Parece limpio por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, ¿no? Están llenos de muertos y de huesos. Entonces, como sepulcros blanqueados, que se hacen querer ver bien ante las personas, que se quieren hacer bien, que se quieren ver hermosos, ¿no? Pero más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, ¿no? Por fuera pareces una persona muy justa, pero dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Eso es mentira. Así como hay un cadáver de una persona podrida y muerta en un sepulcro blanqueado y lleno de huesos, ¿no? La naturaleza pecaminosa y toda la iniquidad inmunda que ha estado decayendo durante miles de años, esto es el pecado, es olor podrido. ¿Lo sabían? Y lo está dando en el aire.
Aunque tú rocíes cualquier tipo de perfume, se va a desaparecer este olor de pecado. Si vemos en Proverbios 30:12, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Se consideran limpios por su propia opinión. Hay personas así. No sé cuántos cristianos falsos hay en el cristianismo en este momento, ¿no? Se visten limpiamente los domingos y van con reverencia a orar, cantar y adorar con reverencia. Pero dentro de esas personas hay cosas sucias que aún no han sido lavadas. En el salón de la iglesia parece que está adorando con solemnidad y reverencia, pero cuando sale afuera actúa libremente, miente, engaña, odia, vive suciamente. ¿Qué es eso? Se está burlando de Dios. Y Dios no se deja engañar. Si el pecador, si este pecador es limpiado, si no es limpiado de los pecados por la sangre de Jesús y su alma y su corazón no son transformados limpiamente por el Espíritu Santo, al final nadie puede ser limpiado. Busquemos un momento San Mateo 23, versículo 26, voy a leer yo. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ahora, limpia primero lo de dentro, para que también lo de fuera sea limpio. Pero las personas de este mundo piensan en lo contrario. Lo que es educación y religión en el mundo es tratar de cambiarlo desde afuera. Desde afuera. Primero, trata de cambiar su vida. Y luego, gradualmente, va cambiando su corazón. Pero esto va a ser posible. ¿Puede ser esto posible? Por el contrario, Jesús limpia primero por dentro. Entonces, lo de fuera sea limpio. ¿Qué hay dentro? El alma. Hay un alma que ha muerto por el pecado y las transgresiones, y es el diablo el que está obrando en ella. ¿Y cómo puede ser una persona limpiada? Cuando recibes la salvación, tu alma se limpia. Y cuando el alma se limpia, el Espíritu Santo transforma gradualmente los corazones de aquellos que han sido salvos con la palabra y el poder del Espíritu Santo. Cuando recibes la salvación, el alma que estaba muerta en pecado y transgresiones es limpiada cuando vuelve a la vida. Entonces, de acuerdo con 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Eso qué es? La primera obediencia es darse cuenta de la gracia de Dios y ser salvo a través de la fe. Por eso, todo aquel que cree obtendrá vida eterna. Y si vemos en San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Los que no obedecen, los que no creen. Nosotros, a través de la fe, cuando recibimos la salvación, ¿no? Nuestras almas se limpian al obedecer la verdad. Una persona cuya alma ha sido limpiada tiene ese corazón. También ama a Dios, también ama a sus hermanos y sus hermanas. Y su corazón cada vez más se va limpiando. La limpieza del alma se realiza de inmediato, ¿verdad? Y el cambio de corazón es que la palabra y el poder de Dios van cambiando ese corazón, van transformando ese corazón, y de modo que las palabras y acciones de la persona van a ir cambiando cada vez más, ¿no? Las personas cuyas almas no han sido limpiadas todavía
fingen amar a sus hermanos y hermanas como si estuvieran sirviendo a Dios externamente, ¿no? Pero es fingimiento. Es imposible, no puede. En poco tiempo, la codicia de su cuerpo sale a la luz, por lo que traiciona a sus amigos, engaña a sus hermanos y hermanas, e incluso los religiosos intentan usar a Dios. Todo eso viene de adentro. Entonces, debido a que los cristianos fueron salvos por el gran y maravilloso amor y la gracia de Dios, así como Dios me amó primero, yo amo a Dios. Y como yo amo a Dios, amo a mis hermanos y hermanas. Porque amo a Dios. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y ese corazón, en ese amor no hay mentira. Un corazón limpio, purificado por Jesucristo, es verdaderamente un corazón sincero, un corazón sin mentiras. Hay amor sin mentiras, pero también hay amor con mentiras, ¿no? Si yo me acerco a esa persona, ¿qué podré obtener? Y si no obtienes nada, pues te das la vuelta de inmediato, la traicionas. Eso es un amor con mentiras. Si no se adapta a sus propios intereses, incluso en el matrimonio, si no se adapta a los intereses de la pareja, pues se dan la vuelta y se vuelven enemigos. Está escrito de que el amor no busca el beneficio propio, pero egoísmo, individualismo, egocentrismo, eso no pueden producir el amor verdadero. El Espíritu Santo cambia el corazón de un cristiano nacido de nuevo. La sangre de Cristo limpió todos nuestros pecados y el Espíritu Santo entró en nosotros y va transformando, cambiando nuestros corazones a través de la palabra de Dios. Si vemos en Ezequiel 36:26, en la palabra de Dios, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y os daré corazón nuevo. Entonces, después de recibir la salvación, es un milagro de Dios que el Espíritu Santo cambie y transforme nuestros corazones a través de la palabra y nos dé un corazón nuevo, un corazón limpio. Eso es un milagro, no es por mi propio esfuerzo, pero tienes que querer que sea así. Ser salvo también es un milagro de milagros, ¿no? Por eso, los que quieren ser salvos reciben la salvación y después de recibir la salvación, debemos desear fervientemente que nuestro corazón y nuestra vida también estén limpios y renovados día tras día, ¿no? Ya que eres salvo, pues puedes vivir con moderación. ¿Dónde está escrito en la Biblia eso? Si vemos en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si te conviertes en una persona nueva, has recibido una nueva vida, has recibido el Espíritu de Cristo. Te has convertido en una persona nueva. Y si te has convertido en una persona nueva, en una nueva criatura, tienes que vivir con una persona nueva. Nosotros debemos de convertirnos en personas nuevas, en criaturas nuevas para poder entrar en el cielo nuevo y la tierra nueva. Nosotros, si hemos recibido la nueva vida, eso debe de ir cambiando nuestro corazón y nuestra vida desde dentro. Primero desde dentro, porque esa es la verdadera vida. La vida de Dios no solo salva nuestras almas, sino que también tiene el poder de cambiar nuestro corazón y transformarlo, y nuestra vida con el Espíritu Santo y la palabra. Si vemos en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esto es una palabra que se le dice a las personas salvas, y las personas salvas tienen que abrazar el corazón de Cristo Jesús. El corazón de Cristo Jesús es un corazón muy limpio y muy puro.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿no? Un corazón limpio como el de Jesús. Una persona salva, cuyo espíritu está limpio, cuya alma está limpia, ¿no? Cuyo corazón está limpio, a través de la palabra y del Espíritu Santo puede parecerse cada vez más al Señor. Un extranjero, ¿no? Dice, ¿no? De que yo a una persona que vivía en el extranjero, yo le hablé, ¿no? De que puedes vivir sin pecar si cada vez más vas limpiando más tu corazón. Y esa persona me dijo, ¿cómo puede ser eso posible, no? A medida que te pareces más y más al Señor, el carácter de Dios se va cumpliendo cada vez más, ¿no? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿no? Que su fe vaya creciendo se refiere a que se va cada vez siendo más perfecto, ¿no? Una desagradable oruga que roía las hojas entra, ¿no? Y sale del capullo y se convierte en mariposa y vuela por el cielo. ¡Cambia! Si nuestra vida recibe una nueva vida, no es que no deberíamos estar ahora en una cosa redonda y sucia como el de una oruga, sino que tenemos que vivir con una persona santa. De manera santa, como una persona que va a entrar en el cielo. Si vemos en 1 Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sino aquel que os llamó es santo. El que nos llamó, Dios, es santo. Dios que nos salvó es santo, ¿no? Seréis pues santos porque yo soy santo. Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras conductas, todas las cosas tienen que ser santas. Y el Señor nos lo ordenó. Ya que has recibido la salvación, pues ya puedes vivir como te parezca. Eso no, por favor, desháganse de esos pensamientos. ¿Dónde está escrito eso en la Biblia? Seguimos en 1 Tesalonicenses 2:12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. Hay que caminar digno ante el Señor. Porque nosotros somos personas salvas que vamos a entrar en el reino de Dios. Y pues tenemos que vivir dignamente como personas así. Nosotros debemos ser personas distintas en el mundo para poder entrar en el reino de santo de Dios y la gloria de Dios. Somos diferentes al mundo. Nosotros somos diferentes a las personas del mundo. Vivimos aquí en este mundo, pero no pertenecemos a las personas del mundo. Jesús dijo, pero porque vosotros no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Es una persona distinta, una persona separada del mundo que está preparada para entrar en el reino de Dios y entrar en su gloria. Es por eso que los cristianos debemos vivir una vida distinta en el mundo para entrar en esa gloria. Si vemos en 1 de Juan, vamos a buscar un momento, 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Voy a leer. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué tipo de amor nos dio Dios para ser llamados hijos de Dios? Nosotros nos hemos convertido en hijos de Dios, pero ahora, nosotros somos hijos de Dios, con confianza. Dios es nuestro Padre, yo soy hijo de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿no? Los hijos de Dios son débiles, pueden enfermarse y tienen que usar la mascarilla para no contagiarse del coronavirus. Hay momentos en el que sufrimos, hay momentos en el que somos pobres, hay momentos en el que somos ignorados por la gente del mundo. Y esto es porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Así es, Jesús también es el Hijo de Dios. Y es porque... Y también es Jesús también es el Hijo de Dios y estaba tan mal que la gente no lo reconoció porque vino a este mundo, ¿no? Por lo que los judíos también odiaron e ignoraron a Jesús por parte de los israelitas, a quienes Dios eligió, ¿no? Y directamente entregaron a Jesús a las manos de los romanos y finalmente lo crucificaron. ¿Mm? Ahora, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cuándo? Cuando se manifieste, ¿no? Cuando el Señor aparezca en medio de la gloria, ¿no? Seremos semejantes a Él, nosotros nos convertiremos como el Señor. Es decir, porque nuestro cuerpo se cambiará a un cuerpo glorioso, porque le veremos tal como Él es, ¿no? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Después de que Jesús resucitase, las personas que vieron a Jesús resucitado, todas esas personas eran personas salvas. Las personas que han nacido de nuevo, estamos viendo al Señor. Y entonces, nosotros tenemos que ser cambiados, tenemos que ser transformados para ser semejantes a Él y así lo veremos, ¿no? Nosotros, ¿qué esperanza tenemos? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. ¿Esa esperanza qué es? Nosotros podemos tener aflicciones, podemos tener dificultades, pero nosotros tenemos que estar anhelando en el día en el que el Señor vendrá. Cuando el Señor venga, los muertos resucitarán en Cristo con un cuerpo incorruptible y los que hayan sido salvos se convertirán rápidamente en el cuerpo glorioso como el Señor. Y nosotros tenemos esta esperanza, ¿no? Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo así como Él es el puro, ¿no? Por lo que nosotros, antes de que el Señor llegue aquí, nosotros, nuestros corazones y nuestras vidas deben de purificarse gradualmente como el Señor. Y para estar limpios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mantenernos lejos del pecado. El alma está limpia, pero a la hora de hablar, a la hora de obrar, dices que puedes vivir con moderación como las personas del mundo. Y esto no puede ser así. Echemos un vistazo rápido a Apocalipsis 22. Vamos a buscarlo. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 10 al 11. Versículo 22, de versículo 10 al 11. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Versículo 11. El que es injusto sea injusto todavía. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifícase todavía. He aquí yo vengo pronto, ¿no? El Señor dice que vendrá pronto, y cuando el Señor venga, el injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía.
Y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo santifícase todavía. Aquellos que van al cielo se tienen que ir volviendo cada vez más justos, tienen que ir volviéndose cada vez más santos. Se dice que una ninfa se convierte en una cigarra después de 7 años, ¿no? Y se convierte de repente en una cigarra, ¿no? Se va convirtiendo gradualmente, ¿no? A través de la metamorfosis, ¿no? Ese proceso de metamorfosis. Y ocurre lo mismo con las mariposas. Hay un proceso de convertirse, ¿no? Hay un proceso en el que vamos transformándonos, tan pronto que en el que recibimos nosotros la salvación, nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestras vidas se tienen que ir volviendo cada vez más como el Señor. Cada vez más, ¿no? Los que van al cielo se tienen que ir volviendo cada vez más justos y más santos, como personas que entran al cielo, y los que van al infierno, pues siguen viviendo, ¿no? Malamente, en medio del pecado, como personas que están calificadas para entrar en el fuego eterno del infierno. Pero nosotros somos personas que vamos a ir al cielo, y las otras personas son las que van a ir al infierno. Nosotros somos hijos de la luz, y ellos son los hijos de la oscuridad. ¿Cómo podemos ser iguales? ¿Cómo podemos ser similares? Esto es una contradicción. Nosotros somos distintos, y está distinguido claramente. ¿Cómo puede ir juntas la luz y la oscuridad? Es diferente. Nosotros ya no estamos en tinieblas, somos hijos de la luz. Al igual que Dios está en la luz, entonces si vemos en 1 Juan 1, 5, 7, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo y su Hijo nos limpia de todo pecado. Después de que reciben la salvación, tenemos una comunión con Dios. Y las personas que tienen una comunión con Dios y los cristianos tienen una comunión entre sí. Y nuestra comunión cristiana es como si fuese un triángulo. Es una comunión entre personas que tienen comunión con Dios. Decir que tienes comunión con Dios y caminas en medio de la oscuridad significa que al fin y al cabo que habitas en medio de la oscuridad y tratas de esconderte en medio de la oscuridad. Dices que tienes comunión con Dios y en secreto pues cometes pecado y vives en la oscuridad. Eso es un mentiroso. Dios está en la luz. ¿Cómo pueden las tinieblas estar en comunión con Dios y la luz? Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión uno con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Esto qué significa lo último que acabo de decir? ¿No? El hecho de que la sangre de Jesús, su Hijo, está limpiando de todos los pecados, nosotros ya nos perdonó para siempre una vez, pero caminar en la luz no significa que no pecamos en absoluto, pero antes de ser transformados, ¿no? Todavía podemos cometer pequeños pecados debido a nuestra debilidad, ¿no? Pero en la luz, cualquiera que tiene pecado es revelado inmediatamente. Nosotros cuando confesamos y cambiamos nuestros pecados mientras caminamos en la luz, la sangre de Jesús sigue limpiándonos. Cualquiera que camine en la oscuridad no será perdonado por Dios. ¿Cuánto tiempo debemos continuar recibiendo la gracia de Dios después de ser salvos? Y solo cuando caminamos en la luz. Jesús dijo en la mujer que fue sorprendida de adulterio, ¿no? Él le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Él no nos está llamando a ser inmundos para compartir esa santidad. Lo que nos salvó, no nos salvó porque pudiéramos vivir con moderación o para vivir con moderación, sino para participar poco a poco, ir cambiando dentro de la santidad de Dios. No estudies engañar a otras personas, ¿no? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquellos que vivieron malamente en el pasado necesitan ser reparados. Esa es una prueba de salvación. Y día a día, ese es el arrepentimiento.
el arrepentimiento para ser salvo es solo una vez, ¿no? Una vez en la vida. Pero día a día debemos de confesar y corregir nuestras faltas, arrepentirnos y corregir. Y gradualmente, así es como se va cambiando, gradualmente. Aquellos que anhelan la aparición del Señor deben de vivir así. Entonces, el cristiano debe temer al pecado más que el veneno de una víbora. Y no lo deben pensar así a la ligera. Vamos a buscar un momento. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 19 al 24. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda la clase de impureza. Son aquellos que están alejados de la vida de Dios, ¿no? Que perdieron toda sensibilidad. ¿Qué significa? Que solo piensan profundamente en el pecado y no quieren vivir como conforme sopla el viento, como fluye el agua, como le conviene, como quiere. No tiene sentimientos. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda la clase de impureza, ¿no? Una persona con lepra, ¿no? Todos sus dedos están distorsionados y todos sus miembros están distorsionados y podridos, que no tienen ningún tipo de sensación, ¿no? Porque Dios no perdona los pecados, incluso un pequeño pecado. Dios ama a los pecadores, pero no ama el pecado. Sea grande o pequeño, Dios odia. Los cuales, después que perdieron toda la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esa es las personas del mundo, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Nosotros hemos aprendido de Cristo, ¿de qué manera? De ir pareciéndonos cada vez más en Él. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos. Despojaos del viejo hombre, tienes que ir quitándote, no de ese viejo hombre, uno a uno. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto, en nuestras vidas, tenemos que ir convirtiéndonos en nuevas personas. Hemos recibido la salvación, pero el viejo hombre se esconde dentro, ¿no? ¿No? Aunque yo haya recibido la salvación, el viejo hombre, dices, sabes que si vives de acuerdo a la palabra de Dios vas a tener muchas aflicciones y te vas a cansar y vas a tener dificultades. Pero nosotros, incluso si morimos, no podemos vivir de esa manera. Cuando tratamos de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y vivir limpiamente, Dios nos ayuda. Si vemos en primero Timoteo 1:19, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Manteniendo la fe y buena conciencia.
desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Si vemos en Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Como está escrito, mas ha pasado de muerte a vida, ¿no? Ha recibido la salvación, lo ha salvado y está ahí tirado en el suelo. No sabe si está muerto, no sabe ni siquiera levantarse. Entonces, ¿cómo se puede limpiar una persona? Voy a hablaros de estas cosas. Seguimos en Salmos 73:1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Seguimos en 2 Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios no usa buenas personas o personas que hayan aprendido mucho, personas famosas o personas inteligentes. Dios usa lo que es limpio. Por lo que todos los cristianos deben de ser usados frente a Dios y para eso tienen que ser limpios. Porque Dios ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, por lo que nosotros tenemos que ser limpios. No sucede por sí solo que las cosas sucias se vuelvan limpias, ¿no? Para estar limpio, debes de desear y esforzarte para estar limpio. Primero, ¿qué debo hacer? Si vemos en Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él limpió nuestras almas con la sangre de Jesús y como nos hubiese lavado con agua, nos ha limpiado con la palabra, santificado y glorificado ante Él como una iglesia gloriosa, ¿verdad? Nosotros, si no tenemos agua, ¿podríamos estar limpios? Nosotros nos lavamos las manos varias veces al día, nos lavamos la cara, nos duchamos todos los días, nos lavamos los pies. Si no te lavas durante días, no te bañas durante días, entonces hueles, ¿no? Muy mal y estás sucio. Si no hay agua, te ensucias. ¿Cómo puedes estar limpio sin la palabra? Eso significa que tienes que leer la Biblia todos los días, tienes que escucharla y tratar de obedecer la palabra todos los días. Seguimos en San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A través de la palabra, cada vez más limpio. Y así es como nos vamos santificando cada vez más. Seguimos en Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Acercarse a la palabra significa acercarse a Dios, ¿no? Tienes que leer, escuchar y tratar de guardar la palabra, ¿no? Si te alejas más de la palabra, te alejas más de Dios y te acercas más al mundo, y entonces tu corazón se ensucia. La vida se ensucia cuando te alejas de la palabra. Entonces, en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios. Ya no tenemos temor de ir al infierno, porque el Señor ya nos salvó. Pero si haces algo mal, Dios te va a reprender y te va a disciplinar. Y tienes que servir al Señor a través del temor, ¿no? Por lo que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tienes que esforzarte cada vez más para ser más limpio y para ser más santo. Aquellos que aman al Señor y anhelan al Señor deben desear y esforzarse fervientemente para que su cuerpo y su corazón estén prolijamente limpios y sin manchas y sin ningún tipo de inmundicia. ¿Por qué? Cuando el Señor venga, el santo y glorioso, Él que es santo y glorioso, Él vendrá como nuestro esposo, porque nosotros estamos comprometidos con el Señor. Entonces, si vemos en Apocalipsis 19:8, gocémonos y alegrámonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿no es así? ¿Quién es la esposa del Cordero? Si vemos en 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Antes de recibir la salvación, éramos como personas que vamos a ir al eterno infierno, pero el Señor nos salvó, ¿no? Y nos ha hecho este emparejamiento. Después de salvarnos, nos ha desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo, ¿no? No sabemos exactamente cuándo el Señor vendrá, es decir, no sabemos realmente cuándo es la fecha del matrimonio, ¿verdad? El día de la venida del Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar tirados en el sofá, ¿no? ¿En el sofá esperando a ver cómo viene el Señor? No. Nosotros, cuando el Señor aparezca, tenemos que aparecernos ante el Señor como la novia en su esposo, ¿no? Que está esperando a su novio, ¿no? Con una persona limpia y hermosa, con ropa limpia. Así es como tienes que esperar al Señor cuando venga. Tenemos que aparecernos frente a Él sin mancha, ¿no? Si vemos en 1 Pedro 3:15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que les ha sido dada, os ha escrito. Para que seamos santos y limpios, debemos hacer de Cristo Señor en nuestros corazones. Si mi corazón es el Señor de mi vida, entonces no se puede pecar. ¿Cómo puede una persona que siempre tiene al Señor y quiere agradar al Señor pecar con descuido? ¿No? Si esto lo odia al Señor, pues yo lo odio. Si le gusta al Señor, me gusta a mí también, ¿no? Además, si tratamos de estar limpios, de ser limpios, de querer ser limpios, debemos orar más fervientemente a Dios. Y la oración también nos limpia todos los días. Es por eso que en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ellas con acción de gracias, ¿no? Y tenemos que perseverar en oración, y velando. Y velar significa que tienes que estar despierto. Aunque sea un pequeño pecado que se revele inmediatamente, ¿no? Si vemos en Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, líbrame de los que me son ocultos. ¿Cuál es el pecado oculto? Hay un pecado que ni siquiera tú conoces, pero a través de la oración te haces darte cuenta de esto. Y cuando te das cuenta de este pecado, tienes que despojarte, tienes que quitarlo, ¿no? Líbrame de los que me son ocultos. Y si vemos en Salmo 139:23, examíneme, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos. Hermanos, un germen malo ha entrado en mi cuerpo y se está comiendo mi vida ahora mismo, y que la enfermedad está a punto de matarme, y puedes pasar esto sin saber. Aunque ya te notes un poco extraño, ¿no? Tienes que tratar de diagnosticar esa enfermedad y corregir, ¿verdad? ¿No? Una persona salva, que haya recibido la salvación, pero está así como una persona que no sabe nada, no puede vivir así.
Esas cosas se diagnostican, ¿no? Por así decir, mientras oran. Para que el Espíritu Santo lo haga entender a esa persona frente a la palabra de Dios. Y si oras profundamente con Dios, si oras profundamente a Dios, entonces el pecado te es revelado. Y entonces cuando te das cuenta de ese pecado, debes enmendarlo con mucha valentía. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Es decir, si nosotros confesamos y apartamos nuestros pecados, el Señor nos lo perdona y la comunión con Dios se recupera, pero de lo contrario, si no hacen así, la comunión con Dios no se puede tener. Y no solo eso, ¿no? Así que tienes que tener tienes que estar orando y esforzándote porque así Él te va limpiando cada vez más y el Señor te ayuda cada vez más a no cometer pecados. ¿Mm? ¿Mm? Y una cosa más para que estemos limpios, necesitamos tener una comunión cercana con los hermanos. En la iglesia nosotros somos limpiados al participar en la obra de Dios. ¿No? Tenemos que tener una comunión íntima con los santos y así es como se realiza la obra de Dios. Si vemos en Juan 13:14, Jesús lavó los pies a sus discípulos, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también tenéis que lavar los pies unos a otros. ¿Qué significa esto? ¿Que tenemos que coger a los hermanos y lavarle los pies a cada uno? No, más que eso, tenemos que ir volviéndolos cada vez más limpios. ¿Y cómo se hace esto? A medida que nosotros nos llevamos bien entre los hermanos y hermanas, cooperamos juntos por el Evangelio y participamos en la obra del Señor, así es como se va volviendo cada vez más limpio una persona. Y es importante saber que sin esa comunión las personas pueden caer en el pecado si no están dentro de esa comunión. No se alejen de la comunión, porque la abundante gracia de Dios está en medio de la comunión y el Espíritu Santo obra a través de esa comunión. Tú no puedes vivir una vida en fe sola, no puedes estar limpio solo. Por eso la comunión es muy, muy, muy importante. Si vemos en Efesios 3, 18, 19, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, en comunión con todos los santos. Seremos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Con todos los hermanos, ¿no? Con todos los hermanos, en comunión con todos los santos, me doy cuenta de la rica gracia de Dios, su profundidad, la altura, todo. Con todos los santos, solo no se puede dar cuenta. Si vemos en Eclesiastés 4:10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante, ¿no? Dentro de la comunión, si una persona se cae, al lado suya hay un hermano o una hermana que lo sujeta. Y si algún hermano o hermana se cae, pues yo lo sostengo. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Solo no puede llevar a cabo su vida en fe, ¿no? Cuando recibe la salvación solo, pero después de recibir la salvación, Dios te mete directamente en medio de la comunión, dentro de la iglesia. Pero hay personas que dicen, no, yo quiero hacerlo solo, yo quiero hacerlo solo. ¿Qué vida en fe va a tener esa persona? Hay dentro de una familia, ¿no? Los padres tienen niños que son buenos, hay algunos que son alborotadores, hay algunos que son más traviesos, pero los padres los abraza a todos, ¿no? Tenemos que ensanchar como nuestros corazones como el océano Pacífico, ¿no? Al igual que el océano acepta y purifica todo tipo de basura, nosotros debemos de hacerlo
nosotros también. Y otra cosa más, si vemos en 1 Pedro 4, 1, 2, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Puesto que Cristo sufrió para salvarnos, nosotros debemos sufrir por el Señor. Si vemos en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Sí, lo que nos salvó no es solo para que creamos y que seamos salvos, sino que también en el Señor para padecer conjuntamente con Él, para sufrir por Él. Sufrir por el Señor es vivir para el Señor de ahora en adelante. El Señor sufrió para salvarme, pero yo vivo en el Señor y no quiero sufrir aunque ni siquiera nada. Eso está mal. La aflicción es muy buena, ¿no? Por eso la armadura, la que sufre por el Señor, ¿no? Esa armadura. Tenemos esa armadura para que no seamos alcanzados por unas flechas cuando el enemigo nos dispara, ¿no? El diablo va a seguir disparando con una flecha del pecado hacia nuestros corazones. ¿Y cómo podemos prevenirlo? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Si andas en una bicicleta, si vas en una bicicleta, o avanzas para adelante, si te paras, te caes, ¿no? La vida en fe es una de dos. O sigues avanzando o te caes. Aquellos que viven duramente por el Señor no tienen tiempo para pecar. Yo, en un tren vi una letra bonita, ¿no? Una frase bonita. Las abejas no tienen tiempo para estar tristes. Qué ocupado están las abejas, ¿no? Los cristianos no tienen tiempo para pensar y decir, ay, madre mía. No, no pueden. El holgazán es el que peca. La gente que está ocupada no tiene tiempo para pecar. Si trabajas duramente en la iglesia con tus hermanos y hermanas y si vives para el Señor, ¿no? Aunque tú no te des cuenta, el pecado se va alejando más de ti y esto es verdadero y seguro. Entonces, si te mantienes alejado del pecado y vives limpiamente, debes tener comunión con los santos en la iglesia y vivir duramente para el Señor. Si vemos en Filipenses 4:14, el apóstol Pablo le dijo a los santos de Filipo, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. En mi tribulación, no es decir que fuese encarcelado, que fuese golpeado, sino que has participado en esas mismas tribulaciones y dificultades por el Evangelio. Por esa tribulación, por el Evangelio, han orado juntos, han dedicado sus materiales, han sacrificado su corazón, su felicidad, ¿no? Hermanos y hermanas, ¿saben cuántos misioneros? ¿Cuántos misioneros están fuera para llevar a cabo la obra del Evangelio y están en lugares pobres, luchando y preparados para morir? Yo, cuando oro, siempre oro, Señor, cuídame, y todas las iglesias que están en el mundo, Señor, sé que tú los cuidas a cada uno de ellos. Y también, Señor, te pido de que les des fuerza y voluntad y valentía a todos los predicadores que están en todos los lugares del mundo predicando el Evangelio. Hay muchas cosas por orar. El apóstol Pablo dijo, hermanos, orad por nosotros, ¿no? Y no solo orar, sino que tienes que participar en medio de esa tribulación, tienes que cooperar. Y cuando se comparte esa tribulación juntamente, el pecado se aleja. Si vemos en Génesis 6:5, antes del diluvio,
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal, ¿no? Este mundo estaba lleno de pecado. Entonces lo juzgó el Señor con agua. Y ahora, hoy en día en nuestro mundo, los pecados son más perversos. Incluso más perversos. Y el Señor no dijo que no iba a juzgar ya con agua, sino con fuego. Si nosotros no nos distinguimos del mundo, entonces esa persona sin saber, sin darse cuenta, se arrastra hacia allí y se arrastra hacia el pecado. Y nosotros debemos de distinguirnos de allí. Entonces, de acuerdo con 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Debemos evitar a los que viven en los pecados del mundo. Si vemos en 2 Corintios 6:17, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No toquéis lo inmundo, no penséis en lo inmundo, no pienses en lo malo, no pienses en lo inmundo, no veas películas malas, no leas libros malos, mantente alejado del internet que es malo. Mantente alejado de las cosas sucias, de las cosas inmundas. Mantente alejado de los malos amigos. Desecha los malos pasatiempos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 5:23, consérvate puro. Consérvate puro. Y en 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. Tienes que evitar el tiempo en el que entra la posibilidad de que puedas pecar, o las circunstancias, o las oportunidades, tienes que evitarlas, ¿no? Cuando hombres y mujeres solteros se encuentran en un lugar secreto o toman demasiado tiempo, al fin y al cabo caen en medio de la tentación, ¿no? Y no deberían de tener el tiempo y la oportunidad, deben de evitarlo, ¿no? Está escrito el Señor está escrito aquí en la Biblia que lo evite, y el diablo va a seguir tentando, continuando, ¿no? Con nuestro antiguo carácter, ¿no? Con los deseos de nuestra carne. El diablo te va a seguir impulsando para que peques. Y una vez que caes, pues ahí está la fatalidad. Dios odia el pecado y los cristianos nunca deben mentir. Y tampoco no deben intentar engañar a los demás para su propio beneficio. No deben engañar a los demás o dañarlos. Un cristiano, ¿no? Por ser hijo de Dios y que te sientas orgulloso y mostrarle, ¿no? A la gente su honestidad e integridad, ¿no? Tienes que tener ese orgullo, ¿no? Si no muestras eso, cuando vas a predicar el evangelio, esa persona te va a decir, preocúpate por ti mismo, ¿no? Está escrito, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Va a evangelizar a una persona, ¿no? Que está engañando su propia conciencia, haciendo las cosas malas, ¿no? Haciendo cosas malas y va a decir, oye, ven a escuchar a Dios. Entonces te va a decir, oye, preocúpate por ti mismo, ¿no? Entonces en San Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa ellos verán a Dios? Moisés dijo, ojalá pudiese ver a Dios, por favor, muéstrame, Dios, tu rostro. Y en Éxodo 33:20, ¿no? No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Es decir, que si ves el rostro de Dios, mueres en ese instante. Si vemos en 1 Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie ha visto a Dios jamás. Pero el Dios invisible es Jesús que apareció en forma humana. Entonces, si vemos en San Juan 14:9, Jesús dijo a los discípulos, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y es cierto, a través de Jesús se revela el poder de Dios, la palabra de Dios y el amor de Dios. Entonces los discípulos, cuando han visto, han tocado y han oído a Jesús, ¿no? Que apareció como hombre a Dios, ¿no? ¿Verdad? Pero Jesús ya se fue.
¿no? Y ahora ha venido el Espíritu Santo. No podemos ver a Jesús con nuestros ojos, pero podemos ver al Señor con nuestro corazón. Podemos verlo con los ojos de nuestro espíritu. Entonces, si vemos en Efesios 1, 18, 19, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superviniente grandeza de su poder para con nosotros los creemos según la operación del poder de su fuerza, ¿no? Tan pronto que Adán y Eva, ¿no? Habían sido ciegos de nacimiento, pecaron, ¿no? Y sus ojos se iluminaron, ¿no? Tan pronto que comieron del árbol del bien y mal, sus ojos se oscurecieron y se volvió ciego. ¿Dónde se iluminó? Los ojos que ven vergüenza, los ojos que ven el pecado y los ojos que ven las cosas malas se han iluminado. Y los ojos que ven a Dios se han vuelto ciegos desde el nacimiento. Y aquellos que han sido ciegos desde el nacimiento, cuando son salvos, ¿no? Cuando son salvos, realmente están cegados, pero si miran hacia el cielo, pueden sentir la inmensidad de Dios y pueden pensar en el amor de Dios. Al mirar una hierba, un pájaro, una flor, puedes sentir la sabiduría de Dios. Incluso cuando ves un pequeño insecto, si miras la palabra, puedes ver a Dios. Los de limpio corazón, vendrá la luz. Y si tienes un corazón así, hasta tus ojos brillarán, como dice la alabanza en San Mateo 6, 22, 23, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Entonces, ¿qué significa? Cuando los ojos de nuestras almas brillan, toda nuestra vida resplandece, las personas con ojos oscuros deambulan en la oscuridad. Ahora bien, la persona salva ya no es ciega, sin embargo, a medida que nuestro corazón se aclara cada vez más, los ojos del alma se vuelven cada vez más brillantes, para que podamos ver el mundo como Dios lo ve, y con estos ojos del alma podemos saber cuál es el poder de Dios, cuál es su santidad, y también podemos ver cuál es su obra. Y entonces está con nosotros. Cualquiera que pueda ver a Dios con el ojo del alma, pronto verá a Dios. Y en ese momento, ¿no? En realidad veremos a Dios con nuestros ojos, en el momento, ¿verdad? Entonces, para abrir nuestros ojos espirituales, para ver la obra de Dios, y tenemos que tener una comunión íntima con Dios, y para esas cosas, nuestros corazones y nuestras vidas deben ser limpios y santos todos los días. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú nos salvaste, Señor, te lo agradecemos. Señor, nuestro corazón y nuestras vidas, Señor, te agradecemos que a través del Espíritu Santo y por tu poder de la palabra nos santifiques cada vez más, Señor, y que nos hagas más perfectos. Todo esto te lo agradecemos, Señor. Y también, Señor, te agradecemos hacernos permanecer dentro de la comunión. Señor, también te agradecemos el hecho de que podamos estar cerca tuya, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.